Como venimos denunciando desde la provincia de Buenos Aires, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Argentina, se viene desplegando un sistema colonialista de saqueo y expropiación de recursos económicos, como siempre se dice, pero también de recursos simbólicos. Al amparo de una contaduría que ya ni siquiera es creativa, sino que es reactiva de la distribución de las riquezas con justicia social, estamos pasando de un Estado de derecho a un Estado absolutamente deshecho en todos los órdenes, incluso en el cultural y comunicacional cuando hablamos de los intereses del pueblo. Fíjense que bajo una falsa afirmación de que no hay plata, como representante de la provincia de Buenos Aires he escuchado a Pirovano durante casi 2 años decir que no hay plata. Desde el 10 de diciembre de 2023 fueron desmantelando el Estado, volvieron inoperativos organismos públicos y, como hoy sabemos, montaron una verdadera fake news, una de las más grandes, diría yo, de todos los tiempos, que es el falso superávit. Porque resulta que dinero hubo y resulta que dinero hay. Lo que ocurre es que en vez de ejecutarlo en políticas públicas virtuosas para el pueblo argentino, la están jugando en la timba financiera. Y esto es literal. No es una idea, una simbología que queremos utilizar con respecto a lo que está pasando en la Argentina. El 29 de abril pasado, cuando en este Congreso se le hizo la pregunta 236 al jefe de Gabinete de Ministros, a Guillermo Francos, ¿cuál ha sido la recaudación propia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales durante el año 2024 y el primer semestre del 2025, específicamente sobre el Fondo de Fomento Cinematográfico que establece la ley? Estamos hablando de leyes vigentes en la Argentina, la 24.377. Lo que informaron es que el Inca tiene superávit. Eso dijeron, ¿no? Recién se estaba acompañando esa idea. Que los recursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales durante el ejercicio 2024 ascendieron a 36.222 millones. Y agregaron, textual, que se ha invertido el superávit presupuestario con el objetivo de preservar el valor del Fondo de Fomento Cinematográfico, priorizando instrumentos de corto plazo, bajo riesgo y alta liquidez en el marco de una política financiera prudente. Yo entiendo que Pirovano viene del ámbito de la economía y los bancos, pero se equivocó de lugar, porque está en el Inca, presidiendo ahora el Instituto de Cine. Y resulta que nos enteramos, además de la supuesta prudencia, del bajo riesgo y la alta liquidez, porque la verdad hoy vine para acá y estaba escuchando que los bonos se cayeron, que no sé cuántas cosas pasaron negativas en este punto. En LECAP tenemos, porque estos son recursos del pueblo, resulta que tenemos los recursos del fondo en LECAP 8.373 millones. Entérense, en LETES Vinc 1.000 millones, en Bonser 6.170, en Boncap, en Bonpreal. Tenemos en plazo fijo plata, entonces plata hay. Que dejen de mentirnos. Desde la provincia de Buenos Aires queremos saber justamente de dónde saca este gobierno que el Inca, en lugar de promover y desarrollar la industria del audiovisual en la Argentina, tiene que timbiar los recursos de todos los argentinos en el sistema financiero. Queremos saber de dónde sacan que en lugar de ejecutar el fondo de fomento, lo tienen que preservar en la timba financiera. Máxime cuando en la Asamblea Federal, como les dije, que represento a la provincia de Buenos Aires, que estoy ahí, no es que me lo contaron, hemos votado un plan de fomento, pero el presidente del Inca se niega a ejecutarlo. Votamos un plan de fomento en favor de la industria audiovisual y del pueblo argentino y el presidente del Inca se niega a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque dice que no hay plata, pero la plata está. La ley es clara. Los recursos del Inca no los tienen que preservar con supuestos instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez. Lo tienen que multiplicar con políticas de fomento, de producción, de realización, de exhibición, de distribución, de internacionalización, de cine, no de bonos, de cine, no de letras del tesoro. Pero en la era Milei resulta que en lugar de películas tenemos LECAP, LETES, Bonser, Boncap y Bopreal. En lugar de ladrones de bicicletas en la Argentina, resulta que tenemos ladrones de bicicletas financieras. Ya quisiéramos películas como Ladrones de Bicicletas. Pero hay hambre.
Hay hambre para realizadores, productores, técnicos, actores, actrices, y tampoco es una idea peregrina. Sagay hizo una encuesta y determinó que el 60% de actrices y actores tienen que trabajar en actividades ajenas a la profesión, porque se les ocurre poner la plata en las letras del Tesoro, que el 78% no alcanzó a cubrir las necesidades básicas. Esta es la realidad de la Argentina de hoy para actrices y para actores. ¿Y quieren saber cómo justifican? O yo quisiera también saber y corroborar, que nos ayuden como legisladores y legisladoras a saber, a precisar cómo justifican este incumplimiento fragante de la ley vigente en la Argentina, porque la ley de cine establece que el INCA es un ente público no estatal, gobernado y administrado por el presidente Pirovano, ya lo mencionamos, pero también por la Asamblea Federal, que Pirovano está desconociendo, y también por el Consejo Asesor, que integramos como provincia de Buenos Aires representantes de una región, y también está desconociendo, y que tiene como misión y función textual el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica nacional. Ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la Asamblea. No lo está haciendo. Acrecentar la difusión de la cinematografía argentina, cosa que tampoco hace, al contrario. La restringe, la achica, la extingue directamente, por ejemplo, queriendo cerrar o privatizando Cinear y Cineplay. Y esto es lo que quiero dejar dicho aquí, para que nos ayuden a determinar cómo es, y si es así, esto hay que frenarlo. Queremos respuestas y queremos acciones concretas, habiendo visto el decreto 425/25 en los artículos 4, 5 y la ley 24.156 en el artículo 8, lo voy a resumir. En el artículo 4 de este decreto 425/25 dice que el sector público nacional deberá invertir sus excedentes transitorios de liquidez en las licitaciones de títulos públicos y o letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional. Pero dice también este decreto, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados. Y agrega, los organismos alcanzados deberán cumplir con lo señalado precedentemente, es decir, poniendo la liquidez en estas letras del Tesoro, observando los límites y o las restricciones que establezcan sus respectivas normas de creación. En el caso del INCA está clarito. Son fondos específicos. Y dice además este decreto, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía podrá establecer límites en la asignación presupuestaria y o en la ejecución de pagos por transferencias que se realicen a los sujetos obligados. Que esto es una especie como de amenaza encubierta. Si no ponen en letras, resulta que no pasan los recursos que se necesitan para la ejecución de políticas públicas. ¿Cómo puede ser que fondos que son de afectación específica, en vez de terminar, como el nombre lo dice, afectados a cuestiones específicas, como el desarrollo del audiovisual, terminan en la patria financiera? ¿Alguien me puede explicar cómo es posible esto y no estamos haciendo nada para frenarlo? Hemos escuchado que actores, actrices, técnicos de nuestra industria nacional pasan hambre porque no estamos haciendo películas, pero el INCA subejecuta 35.000 millones de pesos incumpliendo además la ley. ¿Esto configura una defraudación al Estado? ¿Esto configura un incumplimiento de los deberes de funcionario público? Porque el incumplimiento con el pueblo argentino lo tiene seguro, pero yo además quiero saber qué delitos se están cometiendo y qué incumplimientos concretos tenemos en el INCA. Y ahora nótese que incluso el decreto dice esto, que debe hacerse sin afectar al desempeño de las actividades específicas. Y lo vuelvo a decir, en el INCA se están afectando el desempeño de las actividades específicas. En todas las asambleas, que acá les dejo un informe con las asambleas y las resoluciones que rechazamos, en todas las asambleas y en todas las reuniones de trabajo del INCA, Pirovano ha dicho que no tiene plata para realizar, por ejemplo, los concursos que tiene que realizar. Ha dicho que no tiene el personal necesario para hacer esos concursos y, lógicamente, no tiene el personal necesario porque lo echó él. Y cuando lo echó le dijimos que estaba convirtiendo en inoperativo el INCA y los echó igual. Dice además que no tiene cómo hacer ninguna de las políticas de fomento que hemos propuesto en la Asamblea por ley porque no tiene plata, pero como ya vimos, plata hay, como se dijo en este Congreso. Plata hay, obviamente,
timbiándosela a pesar de las restricciones claras. Por ello, queremos saber también cuándo se citará a Pirovano, cuándo se citará a la ministra de Seguridad, porque yo vengo de la puerta del Inca, donde las fuerzas de seguridad estaban filmando a los trabajadores, a las trabajadoras y a quienes estaban reclamando por el cierre de Cinear. Esto es ilegal en la Argentina. La policía no puede estar firmando y haciendo inteligencia interna. Entonces me parece que también, desde Cultura, está claro que tenemos que interpelar, que tenemos que conocer a quién se le ocurrió mandar policías a filmar a las personas que entregaron un petitorio con 140 firmas de asociaciones de la actividad audiovisual, de sindicatos, de medios públicos, de espacios de exhibición, de cátedras de universidades, de festivales de cine, más de 15.000 firmas. Todo el mundo no puede estar equivocado. Toda esta gente está reclamando que no se cierre Cinear, que no se cierre Cineplay. Y sin embargo, siguen adelante. Y lo peor es que van y la filman. ¿Para qué quieren esa filmación? Que alguien me explique, porque eso acaba de pasar. Yo vengo de ahí, quedé filmada también. Y quiero saber, estaban pidiendo derecho de imagen, para hacer el comentario entre paréntesis. Estaban pidiendo que les firmen el derecho de imagen los cineastas, realizadores y realizadoras. Por eso traemos a esta comisión las actas de las reuniones de la Asamblea Federal. Además están las grabaciones, donde todo el tiempo Pirovano dice que no puede llevar adelante las políticas de fomento que la Asamblea determina por ley porque no tiene plata, y específicamente la provincia de Buenos Aires en noviembre del año pasado y en mayo de este año, en 2 asambleas, se opuso al traspaso o al cierre de Cinear. Aquí dejamos las actas que lo demuestran. Pirovano dijo que quería traspasarlo textual con el personal limpio. De esta forma se refirió a los trabajadores y las trabajadoras, al personal limpio, concluyendo el vínculo laboral y volviéndolos a tomar sin antigüedad. Yo misma le repregunté a qué se estaba refiriendo. Esto es fraude. Esto es fraude del Estado. El Estado cometiendo fraude contra los trabajadores y las trabajadoras no se puede naturalizar. Y perdón, pero acabamos de decir que quedaron 10 trabajadores y trabajadoras haciendo el trabajo de 4 o 5 compañeros cada uno de ellos. Eso es una barbaridad. Yo no lo voy a dejar pasar. ¿En qué condiciones están trabajando esas personas? Y hágase cargo quien las echó también. Porque acá nos tenemos que hacer cargo todos de lo que ocurre en el Inca y que estamos dejando pasar. Entonces, dijo, como no reconoce que el Estado es uno solo. Entonces cree que puede poner y sacar, echar, retomar, y que lo iba a hacer sin el presupuesto. Cuando le preguntamos en qué condiciones iba a hacer ese traspaso, dijo sin presupuesto. Y ahí dejamos en evidencia que era un cierre virtual, que era un vaciamiento, y lo rechazamos todas las provincias de la Argentina representadas en esa asamblea. Le dijimos desde la provincia de Buenos Aires que tenía que hacer todos los esfuerzos necesarios para que continuara adelante en todos los formatos, la plataforma, la televisión, Cineplay, Cinear, porque tiene la obligación por ley de fomentar, de proteger los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual. Y no cumplió. Digo, esto es premeditado, no es de ahora. Venimos desde noviembre del año pasado con esto. Y ahora resulta que están convocando a la reunión del 3 de octubre, textual, para analizar ideas de puesta en valor de Cinear para su posterior privatización. Quieren poner en valor la plataforma, no para el audiovisual nacional, no para cumplir con la ley, no para las audiencias, para privatizarla. Eso es lo que dejaron escrito en el mail, que también se los dejo. Vaya si no es un modelo de saqueo este. Entonces, necesitamos, por favor, que actúen con carácter urgente y prioritario, porque la industria audiovisual nacional se está desangrando y no es material fílmico y un par de luces. Son personas, son seres humanos, ultra calificados, ultra especializados. Son una inmensa red de productoras pymes de todo el país que están llevando a la quiebra, cuando son los verdaderos defensores de nuestro acervo cultural, de nuestro patrimonio como nación, porque Cinear tiene digitalizadas, como se dijo, cerca de 9.000 películas, uno de los archivos más importantes de nuestra industria audiovisual. Y tampoco quiero dejar pasar que se dijo que no se sabe, realmente, yo a veces creo que está todo muy naturalizado en líneas generales, que no se sabe, no tenemos claro qué películas tienen respaldo en Fílmico y cuáles no. O sea, no tenemos ni idea cuál es el patrimonio que tenemos en la Argentina. No tenemos idea de cuál es el acervo.
Bueno, si tenemos que hacer idea, ahí vemos lo que estamos perdiendo. Y quiero saber además qué va a pasar con los más de 2,5 millones de usuarios y usuarias. Porque tienen derecho humano a la comunicación. Porque son audiencias y le estamos vulnerando el derecho humano a la comunicación. Incluso con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual intervenida. Incluso con los decretos de Mauricio Macri, que liquidó artículos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Congreso no le rechazó y que por eso siguen vigentes y que por eso además pueden sacar de un plumazo todas las posibilidades que tenemos en la televisión del cine argentino. Sepan que no es un eufemismo. Están destruyendo literalmente una industria cultural que generaba 650.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que también significaba divisas para nuestro país. Incluso a través de las coproducciones internacionales, que no solo generaban un rico intercambio de culturas, de conocimientos, de experiencias, sino que también era inversión extranjera directa. Y están destruyendo décadas de una industria reconocida por el mundo entero. Están destruyendo arte, cultura, tradición, legado, memorias, pero sobre todo están destruyendo personas, construyendo un verdadero genocidio cultural. No me arrepiento de lo que digo. Y no tenemos más tiempo. No podemos esperar más. Por eso les pedimos, como integrantes de este honorable Congreso de la Nación Argentina, que actúen en favor del pueblo, que actúen en favor de nuestra historia, de nuestro legado, de nuestro presente y sin dudas del porvenir. Por ustedes, por nosotros, por nuestra patria, le tenemos que decir basta a estos ladrones de bicicletas financieras. Muchas gracias.